Bueno, muy buenas noches. Vamos a iniciar hoy la continuación de tareas críticas en construcción, tercera parte. Vamos a continuar hoy con el tema de definiciones. Ya hemos... Mauricio, te congeló la señal. Bueno, una pequeña interrupción. Vamos a continuar con el tema de lo que veníamos hablando y hoy... Mauricio, estamos sin audio. Mauricio, tenemos problemas con su audio, su video. Sí, no, está como que se cayó el internet. ¿Será que continuamos? Sí, continúa. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar. Les ofrecemos excusas por la interrupción, pero hubo una caída del internet. Espero que ya no siga molestando, que podamos continuar con el tema. Bueno, venía hablando, no sé si alcanzaron a escuchar, lo voy a repetir, de lo que es una persona calificada. Ese es el ingeniero con experiencia certificada, mínimo de 2 años de experiencia, para calcular resistencia de materiales, diseñar, analizar, evaluar y autorizar puntos de anclaje y elaborar especificaciones de trabajos, proyectos o productos acordes con lo establecido en la presente resolución, la resolución 1409 del año 2012. La persona calificada es la única que da la autorización a un punto de anclaje sobre cual se tengan dudas. Entonces acá tenemos que comenzar a trabajar con eso. ¿Quién es el único que puede autorizar o definir un punto de anclaje? Una persona calificada, que es el ingeniero con formación de resistencia de 2 años de materiales. Y vamos a continuar con un tema que es muy polémico. Y lo que es el reentrenamiento de trabajo seguro en alturas. ¿Qué es ese reentrenamiento? Es una formación de 20 horas, reglamentada inicialmente por la resolución 1903, que en la resolución 1409, en el artículo 2, numeral 38, me define que es un proceso obligatorio anual, por el cual se actualizan conocimientos y se entrenan habilidades y destrezas en prevención y protección contra caídas. Debe durar 20 horas. Esa es la condición, de durar 20 horas en su contenido. Depende de los cambios en la norma de protección contra caídas. Pero, además,
el artículo numeral 38 de la resolución 1409 nos define 3 características especiales para hacer un reentrenamiento. ¿Cuáles son esas características especiales? La primera, el que todos conocemos, proceso obligatorio anual. Esa es la primera característica. La segunda, cuando inicie como nuevo en una empresa, se debe hacer un reentrenamiento. Y 3, cuando cambie de actividad. Esas son las 3 características especiales que se definen para hacer un reentrenamiento, cosa que en Colombia el 97% de las empresas no lo cumplen. Solamente exagerando, lo máximo que hacen es el reentrenamiento anual, y eso algunas empresas. Pasa de que el resto de empresas no están cumpliendo con esta parte, y es una parte legal, es una parte súper importante de tener claro de que si usted ingresa como nuevo a la empresa, el reentrenamiento anterior no te sirve. Es hacer, así lleve 8 días, 15 días, 20 días, no le sirve. ¿Por qué? Porque la resolución 1409, dentro de las obligaciones del empleador, define que es obligación del empleador pagar la certificación de sus colaboradores y que el tiempo no lo afecte. Entonces, en conclusión, el empleador debería pagar el tiempo y la certificación del reentrenamiento o cuando cambie de actividad. Digamos que usted está trabajando en el sector construcción y dentro del sector construcción estaba haciendo una actividad en piso o algo de mampostería, por ponerle un nombre. Y después te van a mandar algo de riesgo eléctrico. Y vos no conoces el tema, no sabes cómo se hace, te deben hacer un reentrenamiento, te deben capacitar de nuevo para que usted pueda realizar las actividades de manera segura, de manera coherente, de manera ordenada. Es una palabra que siempre utilizo, pero que me gusta mucho, que es cómo se debe trabajar en el área de seguridad y salud del trabajo, en el área de tareas de alto riesgo, en el sector construcción y en todos los sectores donde hayan colaboradores. Entonces, teniendo esto claro, ya tenemos que tener en cuenta que cada colaborador que yo tenga en mi empresa debe estar certificado por su compañía, debe estar capacitado por su compañía, no por la anterior. Acuérdense que es obligación de usted, señor empresario, es obligación suya, señor empleador, capacitar a su personal, garantizar que esté capacitado. Por eso de que antes de ingresar le pidan la certificación, eso es una locura, a excepción de que solamente lo utilicen para hacer el reentrenamiento y no volver a enviar a su personal a un avanzado. Es para lo único que puede servir. De resto, ese certificado no se debería utilizar, porque es obligación suya, se lo repito, señor empleador, es obligación suya, señor empresario, capacitar a su personal, certificar a su personal, y así cumplir con lo que me exige la normatividad colombiana. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es el requerimiento de claridad o espacio libre de caída, un tema que para mí es de vital importancia porque es esa línea delgada donde se expone la vida de los trabajadores o donde se protege la vida de los trabajadores. Vamos a ver qué es eso por definición de norma. Dice que es la distancia vertical requerida por un trabajador en caso de una caída, para evitar que éste impacte contra el suelo o contra un obstáculo. El requerimiento de claridad dependerá principalmente de la configuración del sistema de detención de caídas utilizado. Entonces, hablando de este requerimiento de claridad, es muy importante que los coordinadores de altura, los coordinadores de seguridad en el trabajo, los empleadores, sepan qué equipos se están utilizando, cómo se puede hacer ese requerimiento de claridad. Les voy a poner un ejemplo que aplica para casi que para todos los sectores donde trabajan en alturas, y es cómo trabajar con una slinga en Y. ¿Cómo trabajar con una slinga en Y de manera segura? ¿Cuál es la distancia o cuál es el requerimiento de claridad? Entonces vamos a tomar apuntes. Lo primero que yo tengo que tener en cuenta es que una slinga, bajo resolución 1409, me dice que mide 1.80 metros. Y esa slinga para detención de caídas debe tener un absorbente de impacto. Este absorbente de impacto, cuando ya está activado o cuando se activa, mide 1.07 metros. O sea que entre la slinga y el absorbente ya estamos trabajando con 2.87. Se toma que el promedio de un colombiano es 1.65, pero nunca se va a asegurar de la punta de la cabeza. Se va a asegurar de la argolla pectoral o de la argolla dorsal, argollas que tienen su arnés en el pecho y en la espalda.
¿cierto? Entonces, al tener esto, se toma de que el punto de anclaje para tomar la altura del trabajador es 1.50 metros, ¿cierto? En estos tres datos ya vamos 2.87 más 1.50 serían 4.37. Y vamos a hablar de un factor de seguridad y de una factor de elongación o de separación, por ponerle un nombre más técnico. Ese factor de separación es la separación que tiene el arnés de su cuerpo cuando está suspendido. Cuando usted queda suspendido, el arnés se le separa un poco y esa distancia se toma, que es más o menos 30 centímetros. Al tomar esos 30 centímetros y sumarlo a los otros datos, ya vamos con 4.67. Y vamos a darle un factor de seguridad. Yo utilizo como factor de seguridad 1 metro, porque es la distancia que yo doy de más por si el punto de anclaje cede, por si la cuerda es dinámica, por si en la parte de abajo hay algo que sobresalga, para evitar que el trabajador llegue al piso y se pueda lesionar con lo que se encuentre en el suelo. Se toma entonces de que sumándole ese metro, el requerimiento de claridad para trabajar con unas lingas sería 5.67 metros. Y normalmente se ve que los trabajadores pueden trabajar a unos 50, 2 y a 3 metros sin tener en cuenta esos estudios, sin tener en cuenta esas medidas. Por eso es que cuando un trabajador trabajando a 2 o 3 metros se llegue a caer, muy probablemente va a llegar al piso. Y ahí es donde de pronto un juez, si el trabajador se muere, puede terminar condenando a una empresa o a una persona porque no, por más que le hubieran entregado elementos de protección personal y equipo de detección de caída, no tuvo la parte técnica en cuenta para evaluar el requerimiento de claridad y haberle dicho al trabajador, o cambiamos de sistema, o cambiamos de equipos, o mejoramos el punto de anclaje para que el día que usted se llegue a caer, si llegase a pasar, usted no me llegue al suelo. Porque entregar un equipo esa no es solamente la obligación del empleador. Entregar un arnés, entregar una slinga, entregar un equipo, esas no solamente son las obligaciones del empleador. Es adecuar que todo este tema de alturas que es de alto riesgo se trabaje de manera segura. Por eso es que la norma exige que tengamos coordinadores de alturas, coordinadores de seguridad y salud en el trabajo, para que esas personas con su idoneidad puedan conocer estos temas y puedan trabajar de una manera coherente, de que los equipos que utilicen sean los adecuados para la actividad que requieren, que los equipos que estén utilizando sean los necesarios para laborar de manera segura, que la persona que está coordinando sepa cómo se va a hacer la actividad para evitar accidentes graves o fatales, que son las consecuencias de cualquier accidente en alturas. Normalmente un accidente en alturas nunca llega a ser leve, normalmente pasan, claro, pasa, pero normalmente siempre llegan a ser graves o fatales. Por eso es que se recomienda tener todo este tipo de cosas en la cabeza de la persona que esté liderando esta área, ya que es un tema de alto riesgo. Como lo he repetido, es un tema de alto riesgo y debemos trabajar de manera segura con nuestros colaboradores. Pero eso solamente se hace cuando yo lo hago de manera idónea, cuando yo tengo un personal idóneo, cuando yo tengo el personal calificado para poder trabajar en estas actividades de alto riesgo. Eso no es solamente capacitar a la persona que menos produce para cumplir un ciclo, para cumplir un cargo. En realidad no es eso, en realidad es, si van a enviar a una persona a hacer un curso de eso, le están entregando una responsabilidad muy grande, y acá es donde esa persona le va a devolver a usted en seguridad, en evitar accidentes de trabajo graves o fatales, lo que usted está capacitando. Esta es una de las condiciones pues, más importantes de esto. Terminando el tema de definiciones, vamos a pasar al tema de planificación. Acuérdense que estamos hablando de estas tareas entre el ciclo PHVA, planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, desde el tema de la planificación, debemos diseñar un programa de prevención y protección contra caídas. Y este programa debe estar incluido en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué debe estar? Porque se deben unir, tienen que hablar, los dos tienen que hablarse para que interactúen,
para que se fusionen, para que organicen, para que no sea una rueda suelta el área de alturas dentro del sistema de gestión. Esto tiene que estar incluido en ese sistema para que funcionen adecuadamente. Es un tema pues muy, muy importante. Cuando hablamos de estar incluido, decimos que las medidas necesarias para la identificación, evaluación y control de los riesgos asociados al trabajo en alturas. A nivel mundial, por empresa o de manera colectiva, para empresas que trabajan en la misma obra, es muy importante que este programa de prevención y protección contra caídas funcione adecuadamente. Y vamos a ver qué es ese programa de prevención y protección contra caídas, qué es ese documento, para qué sirve, por qué los empleadores deben hacerlo de manera real. Porque vamos a ver que dentro de la planificación, este documento en su primera parte es la planeación de los trabajos en alturas, pero también es la organización, la ejecución y la evaluación de todas las actividades identificadas como tareas de alto riesgo en alturas, que son identificadas por el empleador como necesarias para implementar en los sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria, para prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales por trabajo seguro en alturas. El programa debe contener medidas de prevención y protección contra caídas, tema que hemos venido trabajando. Entre la planificación, el empleador debe diseñar los perfiles exigidos para la vinculación de trabajadores que realicen trabajo en alturas. Como esto es una actividad tan puntual, debe tener un perfil muy específico, un perfil muy organizado, un perfil muy individual, porque en realidad es eso, es un perfil muy individual los que ejecutan estas actividades. Ya que afecta el tema económico y todas las tareas a desarrollar. Este tema con un accidente puede afectar una compañía donde una compañía pequeña puede irse a la quiebra fácilmente, o una empresa grande puede terminar pagando sanciones muy graves si no trabajan en el área de seguridad en el trabajo, en el área de tareas de alto riesgo, en este caso, trabajo seguro en alturas. Dentro del tema de la planificación se deben hacer unos exámenes médicos, escúchenme bien. Los exámenes médicos se deben hacer en una IPS calificada, en una IPS óptima, donde tenga profesionales idóneos, ya que estos exámenes lo deben hacer médicos especialistas en seguridad y salud en el trabajo. Cada uno debe tener su especialidad. Estos exámenes se les debe hacer un perfil lipídico para trabajo en alturas, porque no es solamente ver que el trabajador esté bien por fuera, voy a utilizar unas palabras muy de un argot popular, ¿cierto? Donde el trabajador no solamente debe estar bien por fuera, sino internamente, donde yo debo saber si mi trabajador tiene unos triglicéridos altos, una dislipidemia, ¿cierto? Cosas que se hacen o que se valoran en el perfil lipídico, y que la norma me da unos estándares y unos parámetros para poder decir si este trabajador puede ejecutar o no puede trabajar, y se vuelve un riesgo, donde el médico normalmente le dice que, ya no le dice que no es apto, sino que lo pone aplazado, hasta que ese trabajador pueda solucionar su tema. Ya no utilizan el término no apto, sino aplazado, o alguna vez apto con restricciones, o presenta restricciones. Si el trabajador presenta restricciones, le está diciendo, hey, todavía no trabaje, espere, vaya, solucione su tema y después vuelva. O una cosa diferente es apto con recomendaciones, que le dice, venga, usted tiene algo leve, vaya, soluciónelo, pero usted puede seguir trabajando. Mientras que la restricción le está diciendo, no trabaje, espere, solucione, y después de que usted solucione eso, ahora sí vuelva a laborar en alturas, que es una actividad de alto riesgo. Estos exámenes médicos están reglamentados por la resolución 2346 del año 2007 y la 1918 del año 2009. Todas las empresas deben hacerle exámenes de ingreso, periódicos y de retiro a sus empleados. Y en el tema de tareas de alto riesgo, le debe hacer exámenes con el perfil que le aplique, o trabajo en alturas, o espacios confinados, o el que le aplique en realidad. Que eso, cada tarea de esa le va a dar un perfil diferente para hacerlo. No es lo mismo hacerle un examen a un personal administrativo que a un personal ejecutante de construcción.
Y más si el personal ejecutante labora en alturas. Entonces van a tener de pronto 3 exámenes totalmente diferentes. Debemos elaborar y establecer los procedimientos para el trabajo seguro en alturas. ¿Qué es ese procedimiento? Ese paso a paso de cada tarea que se desarrolla en su sector. Ese procedimiento es ese paso a paso, esa descripción detallada de cómo van a hacer la actividad de manera segura, cómo dice el empleador, cómo dice la empresa que se ejecuten estas actividades. Es importante, muy importante, de que estos procedimientos sean socializados a todos sus empleados. Es muy importante que se socialicen antes de ejecutar las actividades. De que, por ejemplo, un procedimiento de rescate debe ser socializado a la brigada de emergencia, debe ser capacitada la brigada de emergencia y dotada. No es solamente decir que yo tengo un personal idóneo, pero no tengo elementos para rescatar, porque pueden tener el mejor rescatista del mundo, pero si usted no tiene equipos, uno le tocaría quedarse maniatado, porque por más que conozca, no podría hacer absolutamente nada, a excepción de una llamada para que una entidad de emergencias pueda venir a bajar la persona. No estoy diciendo que eso no sea importante, pero si uno tiene la habilidad, el conocimiento, la experticia de poder saber un tema de rescate, ¿por qué no hacerlo? Pero que no quede limitado porque el empleador no compra un equipo, porque eso es muy costoso y eso se va a quedar ahí guardado. Lo que no saben es que el día que lo necesiten, le puede salvar la vida a una o varias personas y te puede salvar la empresa de la quiebra solo por invertir en seguridad. Te puede salvar tu empresa solo si inviertes en el área de seguridad y salud del trabajo. Pero si no lo hacen, yo siempre digo y recomiendo, no importa, no lo quiere hacer, hágale, no pasa nada. Mientras no pase absolutamente nada, hágale, consiga dinero. ¿Saben cuál es el problema? Que el día que pase algo, que pase ese momento de verdad, una visita del ministerio, un requerimiento por un ente judicial o un accidente grave o fatal, ahí se van a dar cuenta que ese dinerito que se ahorraron comprando un kit de rescate, capacitando su personal, haciendo un programa, haciendo un procedimiento, certificando su personal, haciendo el examen médico, se lo van a sacar elevado a una potencia muy interesante. Entonces ahí es donde usted va a entender de que estaba jugando con fuego, pero como no quiso, puede terminar quemado. Yo siempre digo que es decisión del empleador si quiere invertir en esta área y estar protegido o no invertir y asumir los riesgos. Solo que acuérdense, señores empleadores, están jugando con vidas humanas. Están jugando con personas que tienen familia, que en su casa alguien los espera, pero cuando no lo hacemos así, yo siempre diré que tendrán que asumir las consecuencias. Y conozco varios casos de empresas que han tenido que asumir consecuencias y terminar en la quiebra o terminar que salir del país porque no les da para pagar lo que les están cobrando, ¿vale? Bueno, los procedimientos deben ser revisados y ajustados cuando con 3 características especiales. La primera, cuando cambian las condiciones de trabajo. La segunda, cuando ocurra algún incidente o accidente de trabajo. La tercera, cuando los indicadores de gestión así lo definan. O sea, yo tengo un procedimiento establecido, pero pasan alguna de estas 3 características y se debe ajustar o actualizar su procedimiento. ¿Cuántos procedimientos debe tener la empresa? Los que sean necesarios de acuerdo a las tareas que usted ejecute. Una empresa puede tener 3, el otro puede tener 20. Depende de lo que ustedes hagan. Depende de lo que ustedes realicen en trabajo seguro en alturas. Dentro de la planificación debemos hablar de las certificaciones. Recomendación, escúchenme bien. La certificación no solamente existe un avanzado, un reentrenamiento, existe un básico operativo y un administrativo para jefes de área, existe un coordinador y un entrenador. Cada uno tiene un perfil diferente, cada nivel sirve para cosas diferentes. Les voy a hablar en palabras castizas, en el argot popular para que me entiendan. El administrativo para jefes de área realmente los hacen las personas que lideran procesos, que tienen personal a cargo en alturas, pero que nunca lo van a ejecutar, ¿cierto? Un gerente de una empresa que nunca se va a subir a ningún lado ni revisa, sino que está en labores administrativas. Él pudiera ser un administrativo para jefes de área. ¿Quién hace un básico operativo?
El básico operativo los hacen las personas que ejecutan trabajos en alturas, pero, escúchenme bien, tienen sistemas de acceso seguros y no utilizan equipos de detención de caídas. ¿Sabe que si usted cree que va a enviar a certificar un básico operativo a un colaborador que trabaja, de pronto no es que él trabaja 3 métricos, eso no tiene nada que ver. Acuérdense que alturas en Colombia es a partir de 1.50 o más desde el nivel inferior. Él puede trabajar a 1.51 y está en riesgo de caídas, y el básico no le aplica porque tiene riesgo de caídas. Él debe ser un avanzado. Pero si él trabaja con sistemas de acceso seguros, si él trabaja en un mezanín con barandas, escaleras, ¿cierto? En algunos elementos especiales, pues mándele a hacer un básico operativo que le aplica, no hay ningún problema. Pero si tiene riesgo de caída, mucho cuidado, pasa al otro nivel. ¿Cuál es el otro nivel? Un avanzado. ¿Quién es el avanzado? Las personas que trabajan a más de 1.50 o más desde el nivel inferior, horizontal o vertical, y que tienen, valga la redundancia, riesgo de caídas. Y el reentrenamiento lo hacen las personas que ya hicieron un avanzado, ahora lo expliqué en el artículo 2, numeral 38, que se hacen por 3 características, ¿cierto? Y por último, vamos a hablar del coordinador. Dice la norma, resolución 1401 del año 2012, apoyada con la resolución 3368 del 2014, donde me define como el coordinador, que es una persona que el empleador decida. En realidad el empleador decide quién va a enviar. Persona designada por el empleador, capaz de identificar riesgos y peligros. La persona que tiene la idoneidad para tomar, para parar una actividad, decir si se puede hacer o no se puede hacer. Es acá donde yo digo la responsabilidad que se tiene tan grande con estos colaboradores que se envían a hacer estas actividades. Entonces no se les olvide revisar muy bien, analizar muy bien, trabajar muy bien en este tema para que envíen a certificar a su personal en el nivel que le aplique. No crean que ahorrándose 5.000, 10.000 o 20.000 pesos porque le cambió de curso está protegido. Por el contrario, puede estar más desprotegido que nunca. Una persona con básico operativo no pudiera hacer o no pudiera ejecutar actividades con riesgo de caídas o que tengan que ver con equipos de detención, porque la misma norma me lo controla. Vamos a continuar con algo que se define como sistemas de ingeniería. ¿Qué es ese sistema de ingeniería? Está metido también dentro de la planificación. ¿Qué es esto? Es la implementación de sistemas relacionados con cambios o modificaciones en el diseño, montaje, construcción, instalación, puesta en funcionamiento para eliminar o mitigar el riesgo de caída. Medidas tomadas para el control en la fuente, desde aquellas actividades destinadas a evitar el trabajo en alturas o la subida del trabajador, hasta la implementación de mecanismos que permitan menor tiempo de exposición. Esos sistemas deben estar documentados y fundamentados dentro del subprograma de protección contra caídas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Seguridad y salud en el trabajo. Y vamos a hablar un poco de las medidas colectivas de protección. Qué pena, medidas colectivas de prevención. Vamos a ver qué es eso. Las medidas colectivas de prevención, ¿a dónde nos llevan? ¿Qué es? ¿Qué hacen? Las medidas colectivas de prevención nos muestran que hay un riesgo, nos advierten que hay un riesgo. Dicen que establece las medidas de prevención aplicables teniendo en cuenta la actividad económica, tarea a desarrollar y los sitios de trabajo. Son actividades dirigidas a informar o demarcar la zona de peligro, evitar una caída o ser lesionado por objetos que caen. Ejemplo, la delimitación de área, la señalización de área, las líneas de advertencia, las barandas, los controles de acceso, manejo de desniveles y orificios, ayudante de seguridad y permisos de trabajo. Entonces hablamos de 8 actividades que hacen parte de las medidas colectivas de prevención. Con la delimitación de área, esas cintas perimetrales o esas balizas, conos, lo que se ponga para usted delimitar un área, para usted marcar un área, y decirle a un tercero, cuidado, acá estoy yo trabajando, no ingrese. A diferencia de la señalización, que la señalización es ese pictograma que usted pega y que te da una información clara. Ejemplo, trabajadores en el área, no fume, ruta de evacuación, todo eso que usted ve por ahí pegadito con letras, esos pictogramas es señalización. Quería hacer esa salvedad
para que tengan claro cómo se trabaja y la diferencia entre una y otra. Dentro de 8 días continuaremos con este tema. Vamos a continuar hablando de tareas críticas en construcción. Vamos a terminar esta actividad, vamos a terminar este tema hablando de una manera secuencial. Estamos haciendo una temática donde si un tema nos llevamos en 4 capacitaciones, pues la idea es hacerlo bien, es hacer algo muy integral y muy importante para que ustedes se lleven un muy buen conocimiento. Siendo las 7 de la noche, me quiero despedir de ustedes agradeciéndole por la sintonía, agradeciendo que estuvieron acá. Espero que hubiera sido de todo su agrado y que pudieran recibir esta información para que la puedan aplicar en sus empresas. No se les olvide, si quiere contactarnos, mi número telefónico es 350-433-4470. Lo repito, 350-433-4470. Y nos pueden ubicar en los siguientes correos. Primer correo, mag@sstintegral@gmail.com. Voy a deletrar y explicar qué significa cada uno. MAG es de Mauricio, Andrés, gestionan. SST de seguridad y salud del trabajo, o sea que el correo queda mag@sstintegral@gmail.com. O me pueden ubicar en el correo gerencia.mag@sst.gmail.com. No se les olvide, MAG son las iniciales del nombre Mauricio, del nombre Andrés y de la palabra gestionan. SST de las palabras seguridad y salud del trabajo. O sea que queda gerencia.mag@sst.gmail.com. No siendo más por el momento, me despido agradeciendo toda la sintonía. Que esté muy bien. Feliz noche.